el presidente anunció las reformas constitucionales. El hecho es de que el Congreso de hoy es un Congreso diferente y es un Congreso donde Morena y sus aliados ya no tienen las mayorías que hasta ayer tuvieron el Congreso que ya se fue. Recuerden que un Congreso es cada vez que se renueva la Cámara de Diputados, hay una nueva legislatura. Entonces, a partir de hoy hay una nueva legislatura. El Senado se mantiene igual, pero la Cámara de Diputados cambia en su estructura. A ver, mi querido Bernardino, ¿va a poder? Pues mira, yo quiero tomar en consideración lo que dijo el presidente el día de hoy en su informe, ¿no? Que iban bien, por supuesto, ¿no? En ese ámbito, en todo lo que ya se ha estado mencionando anteriormente aquí en el programa. Y sobre todo, Eduardo, respecto también a la revocación del mandato. Dice, bueno, él está seguro que la ciudadanía lo va a votar otra vez para que se quede hasta el 2024. Hoy salió una encuesta donde dice que la gente en un 60 y tantos % votaría para que se quede en el cargo. Sí, efectivamente está bien, Eduardo, lo cual tú y yo aquí en el programa lo hemos discutido mucho, que no debería ser esa revocación del mandato, porque fue elegido por 6 años. Pero bueno, claro. Eso así es y así está ahorita y parece que se va a llevar. Oye, ¿qué tal si lo quiere perder para irse? Decir, yo ya hice lo que quería hacer y me voy a Palenque, como lo dijo. Pues bueno, si lo quiere perder, a lo mejor es el deseo de él, pero si se da, la ciudadanía en su momento tendrá que decidir si se va o se queda, ¿no? Eso ya será decisión de la ciudadanía. Bueno, puede renunciar al cargo. No podría, ¿no? Porque por causa grave. Claro. Una causa grave, sí, Eduardo, ¿no? Hoy dijo unas palabras en la mañana, ¿no? También, que si le permitía, etcétera, ¿no? En su momento, pues continuar, entiendo, pues continuará. Pero bueno, lo que quiero resaltar, Eduardo, son las reformas constitucionales. Durante su mandato, desde el 2019 a la fecha, se han realizado a la Constitución 55 veces reformas constitucionales. 55. Ahora vienen otras propuestas también de iniciativas constitucionales. Hace rato Luis Miguel ya estaba hablando justamente de la reforma energética. Viene la reforma electoral, la política electoral, por ejemplo. Viene la reforma a la Guardia Nacional, entre estas características. Tengo entendido que la reforma electoral la va a buscar el año que entra y la de la Guardia Nacional hasta el 2023. Pues mira, Eduardo, si él quiere acelerar todo esto, pues sería a lo mejor desde el punto de vista correcto presentar esas reformas ya para que él pudiera pues dar avance, porque tiene que consensuar y tiene que ponerse de acuerdo con la demás oposición, el partido de Morena. La reforma electoral no va a pasar en lo que es muy gran parte. Cuando él busca eliminar plurinominales tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no creo que se la vayan a pasar los legisladores. No, porque además viene también la reforma de quitar a los actuales consejeros y magistrados, destituirlos. Viene también dentro de esa reforma político-electoral el 50% de la reducción a los partidos políticos. Ahora, se ha estado comentando, por ahí me comentaban también en la mañana, me decían que, bueno, puede presentar iniciativas preferentes. No, en reforma constitucional, la Constitución te lo prohíbe. No puedes presentar iniciativas. ¿Qué significa esto? Que el Congreso, la Cámara de Diputados o senadores, en 30 días, si no lo aprueban, tiene que continuar todo el proceso muy rápido. Esa es la iniciativa preferente, pero tiene que ver con leyes. Con leyes. Con la Constitución. Con la Constitución, no. Entonces, para que no se malinterprete de alguna manera también, porque la Constitución se lo prohíbe literalmente al presidente de la República. Pero hoy no anunció ninguna iniciativa preferente. No anunció ninguna, pero me habían comentado algunos compañeros, colegas, que si se iba a presentar estas iniciativas preferentes, ¿no? Y yo les decía, no, creo que no, porque la Constitución no se lo permite, se lo prohíbe. Entonces, la pregunta es, Eduardo, todos los presidentes de la República siempre llegan, hacen reformas, hacen adiciones a la Constitución. El presidente inclusive decía hoy que los derechos de bienestar, el presupuesto, el dinero que se le da a las personas de la tercera edad, a los niños, etcétera, a las personas con discapacidad, pues ya era una garantía, prácticamente sí, eso es cierto. La Constitución te garantiza. Pero es una garantía siempre y cuando no llegue una mayoría de la oposición y reforme la Constitución. Pero los partidos de la oposición que llegaran y quitaran estos proyectos serían suicidas. Efectivamente, Eduardo, y ese es el tema, ¿no? Que constantemente, cada vez que llega un presidente de la República, del partido que sea, constantemente están reformando la Constitución política con esa finalidad, adecuar su gobierno, ¿no?
a esas necesidades, porque se requiere que se cambie la Constitución y las leyes. Entonces, la pregunta es esta: ¿hasta cuándo se va a terminar de hacer propuestas a la Constitución para reformar muchas cosas que hoy actualmente la misma Constitución te permite aplicar? Y te permite aplicar con programas públicos, con políticas públicas y con el mismo presupuesto que pueden aprobar cada año los propios diputados en ese sentido. Pues tal vez se acabe el día que llegue un presidente que tenga los pantalones para convocar a un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución de acuerdo al siglo XXI y no de acuerdo a lo que era 1917 y los años posteriores, ¿no? Sí, acuérdate que en el 2015 en la Ciudad de México se votó por una nueva Constitución de la Ciudad de México. La primera Constitución, ¿no? Con un constituyente, etcétera, ¿no? 100 constituyentes en aquel momento se elaboró esa Constitución. Y se habla de muchos derechos, creo que hasta más derechos que la propia Carta Federal, ¿no? Entonces se decía que ese iba a ser el modelo, quizás, muy probablemente, para crear una nueva Constitución. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, Eduardo, porque la Constitución te da todas esas garantías. Hoy actualmente el problema, creo yo, que no se ha aplicado correctamente en muchos casos. Y eso es lo que hay que definir en principio, ¿no? Bien, ese es el debate, ¿no? Es el debate. Preguntas, comentarios, no veo manos. Bernardino, de las reformas que están en el radar, ¿cuál para ti es la más importante y por qué? De las que hoy actualmente están en el radar, la Guardia Nacional, la reforma eléctrica y la política electoral, pues me parece que ninguna, para mí. Yo no considero que sea necesario hacer una reforma o una propuesta de reforma constitucional. Insisto, la Constitución ya te lo permite. Lo que tienes que hacer mucho en estos casos es inclusive mandatar con leyes secundarias, crear leyes secundarias para posteriormente reglamentar todo el proceso que requiere tu gobierno. Eso es lo que se requiere en un momento determinado. Con eso se basta para aplicarlo. El problema no reside, Bernardino, que a veces la Constitución trae tanto detalle que se repite en la ley secundaria que no basta cambiar la ley secundaria. La Constitución te dice cómo va a ser la publicidad de los partidos. La Constitución te dice que la semana laboral es de tantas horas. Eso debería ser materia de la ley secundaria. Por eso en México hay que cambiar la Constitución tan seguido porque pecan de detallistas los legisladores, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, Eduardo, con la revocación del mandato. La revocación del mandato ya te da todas las características en la Constitución y ahora ya el INE hizo unos lineamientos, ya hay la discusión en el Senado por hacer la ley reglamentaria de la revocación del mandato, que muchas veces se repite lo mismo que dice la Constitución. Entonces, es un relajo en pocas palabras en ese sentido, ¿no? Perdón, pero en el caso de la reforma eléctrica, según yo entiendo, Bernardino, es la forma en que pasado los cambios que pretendía el presidente están siendo impugnados en la Corte. Sí. Entonces, no se puede poner a trabajar mientras la Corte no resuelva y por eso van por una iniciativa de reforma constitucional. Una nueva, pero si está en los mismos términos anteriores, entonces tampoco va a pasar, Luis Miguel, ese es el tema. Al final del día, hoy hacían una entrevista al director de la Comisión Federal de Electricidad, a Manuel Bartlett, y comentaba que, pues bueno, pues es una parte de una nueva estructura, de una nueva, digamos que no se le vaya la luz a las personas, pero desde que yo he nacido aquí, en este país, siempre se nos va la luz y siempre hay promesas de reformar, de cambiar todo el sistema eléctrico. Desconozco qué es lo que se tenga que hacer, Luis, pero no se hace al final del día, no se hace. Entonces, ahí hay otro problema. Vienen reformas, no se hacen bien las reformas constitucionales, se impugnan, pero el sistema sigue defectuoso, no hay solución respecto a ello, ¿no? Sí, es trabajo de ingenieros o de financieros, no de constitucionalistas. Efectivamente. Marco. Yo creo que el problema es que muchos presidentes han pensado que la Constitución debe de expresar su programa político o de gobierno. Y el problema es que cada presidente que llega tiene una idea diferente y está descargando en el marco legal lo que tenemos limitaciones en el marco de la realidad. No solamente nos faltan instituciones, nos faltan recursos y lo más importante, voluntad política para aplicar la ley. Y eso no lo resuelven los cambios constitucionales. Sí, no solamente recursos y lo que ya han dicho, pero una constitución le da firmeza a un país y aquí con tantas cosas que se han cambiado a capricho de quien está en el poder,
nos ha hecho un merequetengue. Nuestra Constitución no significa absolutamente nada por esos tantos cambios que hemos tenido y no hay solidez en el avance, para el avance del país. ¿A cuál Constitución le juras lealtad? ¿La de hoy o la que te van a cambiar mañana? A ver, para concluir, Bernardino. Para concluir, Eduardo, pues bueno, vienen más propuestas de reformas a la Constitución. Vamos a ver si se aprueba en el Congreso. Vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo, no son necesarias, pero bueno, el deseo presidencial es el deseo. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.